Y en el último café, hoy lo adelantamos un poquitito, puede haber lugar para otro café más en la mañana. Sí, A esta hora, después de este, puede entrar uno más. El primer en este café. Caso, porque lo adelantamos un poquitito en la programación aquí en la mañana del día de hoy. Pero vamos a estar hablando de lo que hemos presentado también con distintos puntos de vista, lo que fue el juramento, en realidad la renovación de parte de la Cámara de Diputados el día martes. Y lo decíamos, entre pedidos muy especiales en cada una de las juras personalizadas de los 127 diputados, hablábamos, ¿te acordás? De Perón y Evita, del Fondo Monetario Internacional, de los pueblos originarios, de los desaparecidos. Bueno, mostró como que son diputados que piensan muy distintos unos de otros, ¿no? El género allí presente. Sí, también, bueno, también todo muy variadito. Lo que vos decías, ¿no? Heterogénea la Cámara de Diputados, aparentemente, a partir del día de mañana, el 10 de diciembre. ¿Cómo serán las decisiones después? ¿Cómo serán las decisiones y las votaciones? Bueno, yo lo vuelvo a repetir, ¿no? Ojalá que más allá de estas juras personalizadas, de lo que se diga, que todos, que el cuerpo en general se esté a la altura, que la política argentina, este órgano tan importante para la República, en lo democrático, esté a la altura para resolver los problemas de los argentinos, que en realidad para eso fueron votados. Vamos a charlar con Jeremías Biglia, comunicador social y analista político, y Daniel Montoya, politólogo, sobre esta temática. ¿Cómo están? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Mercedes, Mariano. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. Hola, Jeremías. ¿Cómo están? Bien. Antes de empezar, voy a felicitar a Daniel, allí Daniel Montoya. Lo hemos visto muy elegante en la selección de revista Caras. Noticias. Noticias, perdón. Noticias. Sí, es una fiesta anual que, bueno, la verdad que estuvo muy linda, por supuesto con esta nueva onda que hay de hacer festejos en los patios, el patio del Museo Sívori, que es un lugar muy lindo, y bueno, una noche bárbara nos tocó, que estaba fresquito, con viento. La verdad que fue un placer compartir esa noche con los premiados que hubo. Muy linda noche. Bueno, nos alegramos por esa presencia por allí. Y además, como le decía, ¿no? Muy elegante, muy bien trajeado. Voy a buscar fotos, pues no vi nada. Ya lo vamos a mostrar. Dale. Nuestro, aquí, al que consultamos habitualmente, realmente fue uno de la alfombra roja. ¿Destacados? Sí, muy bien. Y si mira cómo salen nosotros con las entrevistas, imagínate después de la fiesta. Espectacular. Claro. Pero, sí, llevé hay un podcast que tengo que lancé hace poco que se llama Vaquero, un podcast de política. Y bueno, la verdad es que es un podcast que bueno ha resonado mucho en el ambiente, por supuesto el Círculo Rojo que le llaman. Tengo 2 invitados por semana que charlamos temas de política, de economía, y bueno, la verdad que esa noche fue gratificante porque es como que es una propuesta que está siendo muy recibida. Bueno, a ver, Vaquero, ¿qué nos puede decir de lo que se viene a partir de mañana? Lo que fueron las juras, variadita, y lo heterogéneo del cuerpo, ¿no? Bueno, a ver, lo que hemos visto me parece que es toda esta influencia de lo que podríamos llamar el panelismo en la política. Se va a asemejar cada vez más el Congreso a un panel de intratables. No es casual porque en realidad... ¿Eso es bueno o es malo? A ver, hay muchas figuras que están entrando al Congreso que yo diría, es más, han sido nacidos, criados, incubados en esas pantallas de las noches esas. Bueno, hemos visto en el Senado va a estar Carolina Lozada, Martín Tetaz, bueno, estos propias figuras de extracción libertaria, Javier Milei, muchos de ellos han forjado su carrera al calor de estos programas de televisión ruidosos, por ahí hasta escandalosos. Bueno, la verdad es como que hemos visto cómo la política cada vez se va impregnando más de esos condimentos. Me parece, digo, más allá de esto que es una nota de color, lo que estamos viendo por ahí es un incipiente, me parece, proceso de fragmentación que va a ir teniendo la política. Quizás, por supuesto, me parece que aquí eso apunta el radicalismo, abriéndose prácticamente antes de haber empezado en un bloque propio de 12 legisladores que yo, digamos, con cierta maldad los bauticé como radicales con Larreta.
me parece que es un grupo de legisladores que por supuesto tienen mucho que ver con la política de la ciudad de Buenos Aires, como que tienen un tema en particular, me parece dos objetivos que juegan a dos bandas, que es por un lado el aterrizaje de Martín Lustó en particular en la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y por el otro lado este tejido de algunos del interior que me parece que responden al liderazgo o al proyecto presidencial de Horacio Rodríguez Larreta en el 2023. Y por el otro lado, este bloque que ha quedado más grande, de 30 y pico de legisladores, por supuesto que están referenciados en Mario Negri, me parece que tiene que ver con todo un tejido más bien de tipo federal de la política, y que me parece que van a brevar más en las figuras, y ahí como el telón de fondo de eso, por ahí es la candidatura quizás de Facundo Manes, el principal referente, pero me parece que también ahí está dando vuelta la figura del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Entonces, bueno, es como, de todas maneras me parece que esto es apenas la punta del iceberg. Vamos a ver en los sucesivos días, y apenas empieza a rodar un poco más la pelota, cómo estas tensiones también se van a estar reflejando hacia el interior, claro, hacia el interior de la coalición gobernante, ya que tenemos el 2023 demasiado cerca. Estamos, Mercedes, Mariano, Jeremías, estamos a escasos un año y medio ya de la elección primaria del 2023, como que este Congreso yo creo que se puede esperar muy poco en el plano legislativo. Va a ser un Congreso con bajísima productividad, y lo que podemos esperar es un gobierno nacional, un oficialismo que me parece que va a gobernar mucho con decretos de necesidad y urgencia y cosas de ese tipo, en medidas trascendentales, ya que no creo que tenga acompañamiento de fuerzas de la oposición en la mayor parte de los proyectos más sustanciales. Jeremías, ¿qué sensación tuviste ayer en la Jura? También así coincidís con Daniel y con muchos, ¿no?, que opinan de una Cámara fragmentada que se vio en esto anecdótico de las Juras, pero que tiene también un trasfondo, ¿no?, en las decisiones, en la forma de pensar, en las ideologías. Sí, a ver, dos elementos. Primero, advertir que si bien estamos ante un contexto de fragmentación o de un crecimiento de los extremos dentro del espectro político e ideológico de nuestro país, haciendo una comparación con lo que son las situaciones en otros estados, como por ejemplo recientemente Chile, en el caso de Argentina las dos principales fuerzas políticas han concentrado más del 70% de votos. Con lo cual, si bien hay una situación de desánimo, de apatía social y de descendimiento hacia la clase política en general, en cierta manera lo que podemos hablar de la estabilidad o esta cuestión del equilibrio político está más que claro y es evidente. Lo que sí es muy interesante de retomar este concepto que se tiró sobre la mesa, que es el concepto de espectacularización de la política, ¿no? Y Mercedes, vos hacías una pregunta si era malo o bueno para la política, y yo me animo a responderte en principio que es muy malo para la política, porque justamente el concepto de espectacularización de la política lo que nos dice es que nos quedamos más pensando en el espectáculo, es decir, en la forma y no en el contenido, ¿no? Cada vez el debate pasa más por estas cuestiones, ¿no?, de esta capacidad de instalar determinadas estéticas, discursos, acciones para hablar de lo anecdótico y no trasladarlo al plano de las ideas. Y creo que ahí muy bien lo estaba diciendo Daniel en cuanto a la productividad que va a tener la conformación de esta Cámara. Sobre todo pensando en el contexto político que se da, en un contexto político signado por una crisis muy compleja por la que está transitando el país, en el marco de un conjunto de discusiones trascendentales para el futuro de Argentina, como es la negociación con el Fondo Monetario, a su vez también el ingreso de la discusión sobre el presupuesto nacional, y un contexto económico en donde las dos mayores preocupaciones de la ciudadanía son justamente la inseguridad y la economía. Y creo que en este desafío también se le suma la fragmentación del oficialismo, que pareciera ser que estas disputas que se dan ya ahora no solamente pasaron en el plano de las cartas o las publicaciones que se hacen en los medios de comunicación, sino también en las plazas que nos tiramos, ¿no? En las plazas de la plaza de Alberto, la plaza de Cristina, vamos a tener una plaza este 10 de diciembre, por lo cual creo que tenemos que estar muy atentos ahora, y sobre todo también en la oposición,
que hace tiempo ya viene jugando con esta idea de estar pensando más en el 2023 que en la agenda cotidiana de la ciudadanía. Y bueno, en esta tensión de un radicalismo que, más de ser una excepción, ¿no?, esta cuestión autodestructiva de su internismo, es un síntoma cotidiano. Y creo que, como muy bien dice Daniel, lo que se está también poniendo sobre discusión es la estrategia que va a adoptar cada sector del radicalismo en relación al 2023. Con lo cual, para la oposición, eso termina siendo una jugada riesgosa, porque no podemos también subestimar ni la capacidad que puede tener el peronismo para readaptarse, y ni hay que hablar también de que los riesgos de entrar en un internismo constante también te pueden ser sumamente contraproducentes, insisto, con una agenda de la ciudadanía que está muy lejos de lo que pasa de la agenda política. Daniel y Jeremías, bueno, muchísimas gracias. Vamos a hablar después del 10 de diciembre, seguramente después del día de mañana, a ver cómo se va desarrollando este nuevo cuerpo legislativo. Lo cierto es que me bajaron las esperanzas. Yo tenía una esperanza de un Congreso, de una sala de diputados en donde se debata, en donde se generen distintas políticas para los argentinos. Pero bueno, no voy a ser muy optimista entonces. Muchísimas gracias. Gracias. Les mando un fuerte abrazo. Un saludo. Hasta luego. Buena semana. Hasta luego, buena semana. Chao.